Inauguramos este año una nueva serie de programas de radio, comunicación, lenguaje y artes en Italia, ideada por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador de la especialidad en lenguas modernas, italiano. Está destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que, por diversas razones, ya tienen referencias culturales de Italia y desean iniciarse en conocer las nuevas tendencias del lenguaje literario, cinematográfico, musical, televisivo y enogastronómico italianos. Este primer programa se titula Stefania Bertola y su Chick-lit italiana. Stefania Bertola es autora de numerosas novelas con aspectos chick-lit, en las que describe la vida de numerosas mujeres muy heterogéneas que se mueven en un mundo emocionalmente complejo. Son mujeres audaces y valientes, quizás encarnaciones simbólicas de varios aspectos de una misma idea de lo femenino. Se analizará cómo Bertola va más allá de una cierta ligereza de los temas para examinar aspectos del sentimiento que son indicadores de verdaderas transformaciones feministas en la sociedad y en la autopercepción femenina. Para ello tenemos con nosotros a Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora en formación del programa de doctorado internacional en filología. Hola Martina, bienvenida. Buenos días, Ana. Nuestra manera de leer ha cambiado a lo largo del tiempo, llegando a la literatura de consumo en la que incluimos la chick-lit de la que hablamos hoy. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Cuál es la clave para el desarrollo de la lectura? Sí, lo que determinó el desarrollo de la lectura como fenómeno generalizado y doméstico fue el crecimiento tecnológico de la prensa, sin duda, que transformó el ejercicio de la lectura de un ritual colectivo realizado en voz alta a un momento más íntimo y más frecuente, gestionado de manera mucho más práctica gracias a los libros más pequeños. Lo que realmente proyectó la lectura en formas contemporáneas fue el libro de bolsillo, que todos conocemos, o una serie de libros de bolsillo que venían vendidos juntos a un precio muy económico, encuadernados con cubierta de cartón ligero. Lo que parece una revolución puramente formal, pronto resulta ser también de contenido. No podía dejar de incidir en la posibilidad de llegar a una gran audiencia y, en muchos casos, crear expectativas entre los usuarios ante nuevos lanzamientos. En la dialéctica entre narración y lector entra en juego una tercera variable que nunca más será abandonada, o sea, las ventas. Por este motivo, el principal motor de la novela de consumo pasa a ser la trama, el componente que más que la forma lingüística, más que la experimentación narrativa, puede conquistar el público. Otro factor importante también para entender de qué hablaremos es la serialidad, es decir, la repetición descarada de fórmulas compositivas ya utilizadas y que han funcionado bien. Esta característica garantiza un efecto consolador de la novela de consumo, dado que el lector no teme la evolución de la trama, no teme el sufrimiento, controla lo que sucede y, consecuentemente, sus propias emociones. Una característica quizás más reciente es que la novela de consumo normalmente se transforma fácilmente en un guión, cosa que vemos muy frecuentemente hoy en día. Hay casos de novelas escritas casi directamente como guiones, desde su creación. Casi como si el autor compusiera su libro pensando en la película o serie en la que se convertiría. Otro detalle digno de mención es que un concepto hasta ahora tan alejado de la literatura como el uso desechable se ha vuelto perfectamente posible en el caso de las novelas de consumo, que se compran, se leen y luego se regalan, se desechan o en el caso de los medios digitales se borran de la memoria. La chick-lit entra de lleno en la categoría de novela de consumo y define una especialización de la misma para dirigirse a un público concreto, las mujeres, diferenciándose sin embargo de la novela romántica, no tanto en la temática, que más o menos se parece, sino en el tono narrativo y en el papel social de la novela. Chick es una palabra que indica a una mujer joven, single en inglés, y en nuestro caso metida en complejas dinámicas sociales, amorosas y consumistas. El nombre fue creado por Chris Mazza y Jeffrey Deschel en 1995, para indicar una colección de historias de ficción postfeministas. ¿Y cómo entra el posfeminismo en la novela de consumo?
El concepto de postfeminista está vinculado al significado social de Chick-lit. El postfeminismo de los años 90 quiere interrumpir la continuidad crítica con las oleadas anteriores, principios del 1900 y luego en la década del 1960, para liberar a las mujeres también de supuestas ideologías victimistas que podrían confinarlas a concepciones rígidas y moralistas. En realidad, el postfeminismo, para reconfirmar el poder femenino, se aferra a estándares completamente vinculados al género como invención social. Entonces, lo que hace libre a una mujer son unos tajones de aguja, una ropa interior refinada, un presupuesto económico que le permite comprar bolsos y zapatos de diseño, como olvidar los Manolos Blahnik de la protagonista de Sex and the City, la serie Chick-lit por excelencia. Por lo tanto, las protagonistas de este tipo de literatura serían posfeministas porque disfrutan de una libertad que se basa en los ya sólidos logros del feminismo anterior y transforma la libertad del hogar en libertad para utilizar las normas de género impuesto a su antojo y según las necesidades. El posfeminismo también aclara la frivolidad, normalmente atribuida a lo femenino, como una dimensión de la vida cotidiana, aparentemente desconectada de los dictados patriarcales. Martina, ¿cómo son los protagonistas de estas novelas? ¿Existen categorías fijas? Normalmente la protagonista de una novela Chick-lit es una mujer de entre 25 y 35 años que se cuenta a sí misma en primera persona, a veces a modo de diario. A veces la apariencia física se convierte en una obsesión, como el caso de Bridget Jones, una novela que conocemos todas. Otras veces es simplemente una herramienta para alcanzar metas. Pero siempre es una belleza sencilla e inconsciente que la protagonista irá descubriendo para llegar a su potencial social que su cuerpo puede contener. Por lo tanto, el poder de conquista en el amor, en el estatus femenino. Desde el punto de vista laboral, las protagonistas de Chick-lit siempre trabajan en negocios muy lustrosos y glamurosos o en negocios pequeños, apartados, pero interesantes, por ejemplo, librerías, pastelerías, costureras, teatro, etc. Casi nunca provienen de familias adineradas y si tienen familias ricas, normalmente por alguna razón rechazan esa condición y se ven obligadas a trabajar para vivir. El denominador común, sin embargo, es el amor sincero por su profesión y el deseo oculto pero insistente de sobresalir en ella o de liberarse de la condición de empleado para pasar a la de directivo. El amor ciertamente tiene un papel preponderante en las tramas de chicas, al igual que la sexualidad. El hombre deseado es siempre muy atractivo, a menudo aparentemente arrogante y luego resulta incomprendido por el mundo y muy tierno. Será justo nuestra protagonista quien lo despojará del escudo de la masculinidad íntegra. La relación de amor correspondido es al principio una especie de quimera que ocurre milagrosamente y que una vez establecida parece poder durar para siempre. La sexualidad de las mujeres Chick-lit es latente, modesta, en algunos casos monástica, hasta que llega el hombre adecuado. Los contextos familiares se componen de círculos de amigos que reemplazan los lazos de sangre. Madres y tías normalmente solo aparecen en esporádicas llamadas telefónicas conflictivas. Estas son las principales características de la literatura Chick-lit, a las que hay que sumar también una escritura divertida, muy dinámica, detallista y que muchas veces se apropia del argot y del lenguaje popular, así como del estilo periodístico de una revista femenina. Es cierto que la crítica no fue muy generosa con esta categoría literaria. Efectivamente, la crítica literaria fue inmediatamente muy severa con la Chick-lit, difundiendo un concepto verdaderamente negativo ligado a una cierta superficialidad de los temas y con extremo sexismo, podríamos decir, a la exclusividad de los temas llamados femeninos. En realidad, si queremos ser generosos con esta categoría literaria, la Chick-lit expone muy a menudo a la presión social que experimentan constantemente las mujeres y sobre todo de forma inconsciente denuncia las profundas contradicciones del feminismo liberal, como ahora podríamos llamar el posfeminismo. Evidentemente, la mayoría de los críticos que se han expresado negativamente sobre la Chick-lit son hombres, despuntando por completo los posibles dardos contra el patriarcado escondidos en estas novelas, excluyéndolas del corpus de obras dignas de lectura y causando, por tanto, no solo daño, sino también escarnio. Llegando a nuestra autora, las obras de Stefania Bertola encajan en este contexto, y fue en la década de 1990 cuando comenzó a publicar sus libros. Sí, Stefania Bertola debutó en 1989 con Luna di Luxor, después de haber trabajado durante varios años como traductora del inglés para la editorial Einaudi. Tradujo numerosas obras de Sophie Kinsella
y muchas de Alexander McCall Smith. Es de Turín, ciudad que aparece mucho en sus novelas y en la que actualmente vive, y ha publicado varias novelas de las que leemos algunos títulos: Se mi lasci fa male, Si me dejas me duele, Aspirapolvere di stelle, Aspiradora de estrellas, Ne parliamo a cena, En la cena lo hablamos, Biscotti e sospetti, Galletas y sospechas, Via delle Magnolie 11 y el muy reciente Le cure de la casa, Los cuidados de la casa. Las mujeres de Stefania Bertola son verdaderamente todas diferentes, aunque compartan una amálgama social similar, formada por amigos, familiares, compañeros de trabajo, hijos. En el caso de Bertola, la familia es una entidad siempre presente y muy cercana, a veces un poco asfixiante, siempre vital y clamando por su propio espacio en la narrativa. Recordamos a las 5 primas en Ne parliamo a cena, las familias obreras de Turín en A neve ferma, la familia vivida como una carga en Aspirapolvere di stelle o la relación entre las 2 hermanas principales en Biscotti e sospetti. Precisamente en esta novela encontramos a Violetta, una joven librera comprometida desde hace años con un escritor, no amada pero utilizada como mujer florero en las reuniones con amigos. Vive en una especie de dimensión otra, perdida en sus fantasías y en el sueño de tener una librería propia hasta el día en que decide participar en el concurso de televisión El Rey Midas. En sus aventuras la acompaña su hermana Caterina, que además de confeccionar conjuntos para muñecas hinchables, vende y revende insumos de cualquier tipo de producto, desde velas y cabeza de alce de plástico rosa para colgar. En Aspirapolvere di stelle, 3 amigas, Arianna, Ginevra y Penélope, han fundado una agencia de cuidados del hogar, jardinería y cocina casera. Son contactadas por un famoso y guapo escritor para trabajar en su casa. Las 3 se enamoran perdidamente de él mientras él juega con sus sentimientos, demasiado distraído por su propio ego. En A neve ferma, Emma Trisciuoglio trabaja en una pastelería en Turín y acaba de comprometerse con el hijo del propietario, también pastelero. Pero la historia no dura mucho porque después de 3 días llega a la pastelería la actriz francesa que siempre había poblado los sueños de Andrea Delacroix, el novio de Emma, de nuestra protagonista, que de hecho es dejada por su novio, el cual ignora que la propia Emma participará en el concurso de pastelería que podrá salvar el destino del negocio familiar. En Ne parliamo a cena, Costanza es la amante de un hombre casado que se arrepiente irremediablemente de sus acciones, pero no es capaz de decidirse realmente en nada. Costanza tiene a su alrededor a su prima Sofía, Verónica, Bibi e Irene. Cada mes se reúnen para cenar y desde ese privilegiado punto de observación del mundo intentan resolver todos sus asuntos vitales, fortaleciendo constantemente su vínculo y el de sus ancestras, madres y abuelas de cada una de ellas. Pero, ¿cómo son realmente las mujeres de Stefania Bertola cuando nadie las mira? Son mujeres con un equilibrio emocional solo aparente, esconden realmente el sueño y la ambición de vidas diferentes, buscan nuevos arreglos sin el coraje de emprenderlos jamás plenamente. Un hecho significativo es que las verdaderas presencias femeninas integrales, es decir, profundas y reflexivas, nunca son las protagonistas, sino siempre una hermana, una amiga o una prima, es decir, el alter ego del personaje principal, que en cambio se desarrolla más a partir de una dinámica y un punto de vista no reflexivo. O sea, cambian de vida, pero no cambian de ser, cosa que sin embargo sí les sucede a los personajes secundarios. Las principales actividades son afrontar la vida laboral diaria, gestionar la familia y tratar de mejorar la situación sentimental o, en todo caso, afrontar enamoramientos repentinos y giros inesperados. El telón de fondo de todo esto es una increíble riqueza de detalles cotidianos y prácticos que encantan tanto como podría encantar una casa de muñecas llena de detalles. Los platos preparados por Arianna, los libros vendidos por Violetta, la ciudad de Pato Donald reconstruida en el dormitorio de Penélope, los 1000 tipos de rosa que Ginevra conoce a la perfección, los postres creados por Emma. Está claro que esta dimensión concreta fascina a la autora, que demuestra en estas descripciones toda su capacidad inventiva y amor hacia sus personajes. Respecto a los temas chick lit, podemos ver un notable salto cualitativo en Bertola. En primer lugar, el empoderamiento que en la chick lit normalmente corresponde a un mayor poder adquisitivo material, en Bertola es más real, es sentimental, es emocional, es epifanía e iluminación. Se podría decir que los protagonistas masculinos de Bertola son en cambio más chick lit que las protagonistas.
Son individuos más bien superficiales y vanidosos, casi siempre llenos de aspectos negativos, salvo los correctos, o los que serán los compañeros de amor de las chicas, y muchas veces estas últimas también tienen muchas zonas oscuras que es necesario resolver y psicoanalizar. Las situaciones en las que se ven involucradas las protagonistas son realmente singulares. Las situaciones en Bértola son a veces verdaderamente paradójicas, sin llegar a ser fantásticas. Vemos, por ejemplo, a Elena, que trabaja en la pastelería de la Croix y que ahora tiene más de 50 años y reflexiona sobre el hecho de que entregó a su hija a una hermana porque, citando, en fin, esa niña era un poco un estorbo. O en Ne parliamo a cena, y siempre hablamos de maternidad, cuando la muy casta Verónica adopta sin dudar ni un segundo a Sailor María, la hija de su vecina drogadicta. Pero también cuando Rebecca, un personaje importante de Biscotti e Sospetti, va a escuchar a un concierto en una pista de hielo junto con una posible nueva pareja y allí conoce al amante de 20 años de su exmarido, bajista de una banda de rock. El lector se deja conquistar por esos acontecimientos absolutamente surrealistas y se deja llevar casi como si se tratara de una montaña rusa ambientada en un mundo imaginario, sin discutir la probabilidad de que lo que está leyendo sea real. ¿Qué relación existe entre Stefania Bértola y el feminismo? La perspectiva feminista que abre Stefania Bértola son mucho más amplia que las rigideces de la ola de los años 60 y las ideas liberal-capitalistas del posfeminismo o feminismo liberal. Dado que su obra es tan amplia a lo largo del tiempo, también ha tenido la oportunidad de absorber las últimas inspiraciones del feminismo, es decir, aquellas que se basan en las diferencias más que en las igualdades. Aunque el feminismo contemporáneo siempre lucha con razón por la igualdad de derechos, también ha comenzado a comprender que quizá la clave de la fortaleza femenina resida precisamente en las diferencias respecto a los hombres. Esto nos permite sumar realmente todas las instancias, tanto las que rechazaron el hogar, llamémoslo así, es decir, las tareas del hogar o la crianza de los hijos, cuanto las que ven en la maternidad y la elección de ejercerla como una forma de empoderamiento de la mujer. Stefania Bértola nos da una pista de su sensibilidad personal hacia las nuevas ideas del feminismo en su última novela La cura de la casa, en la que Lily sueña con dedicarse total y exclusivamente a las tareas del hogar y finalmente puede hacer realidad su sueño. Cuando la criada se marcha, ella es a su vez despedida de su trabajo. Se aventura así en los pequeños mundos secretos de la casa que siguen funcionando mientras nosotros vivimos, como los ciclos de llenado y vaciado de la aspiradora o lo que vive y sobrevive en el fondo del frigorífico. Descubrimos con la última Bértola una sociedad femenina que ya no aborrece el cuidado del hogar, sino que lo concibe como una de las formas posibles de vivir y como una forma, entre otras, de construir la sociedad. Se crean así nuevos espacios para las mujeres que proponen ser ama de casa como una experiencia zen, como la realización de delirios de perfección en el construir el propio nido, instintos biológicamente inherentes al ser humano y que se pueden seguir como también se puede elegir hacer otra cosa. Un concepto biologicista quizás, pero legítimo, porque en última instancia cada mujer debe poder ser lo que quiere si esta elección se hace con total libertad de intenciones y en la integridad de su propia dignidad como ser humano. Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora en formación del programa de doctorado internacional en filología. Un gusto haber compartido contigo una vez más este espacio de radio. Gracias. Gracias a ti, Ana, como siempre.